Bueno, hoy, ya lo dijimos en la presentación del programa, es 24 de marzo. Vamos a charlar con alguien muy importante, que participó también de una comisión muy importante. Vamos a hacer un chiste político. La única comisión que funcionó, ¿no? Refutando esa vieja máxima peronista de si no quiere que se solucione nadie, creen en una comisión. Bueno, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, fue una comisión que abrió el presidente, por aquel entonces presidente Raúl Alfonsín, en diciembre del 83, y que finalizó su función en septiembre del 84. Uno de los miembros, uno de los secretarios, fue el señor Daniel Salvador, quien hasta hace poco tiempo fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de María Eugenia Vidal. Él ocupó una secretaría, fue el secretario de procesamiento de datos, allá por diciembre del 83. Bueno, al hombre lo convocan, se sentó ahí y se dedicó a leer y a leer y a leer y a leer las cosas terribles que le llegaron. Y bueno, nos va a contar un poquito acerca de la función. Daniel, muchas gracias. Mi nombre es Mariano Ferretti, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hola. Lo tenemos a Daniel. Mariano, ¿qué tal? Un gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Me escuchan bien? De primera, de primera. Bien. Bueno, un gusto y muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Te escuchamos de primera, Daniel. Bueno, contanos, nos vamos al año 83. Viene la democracia, diciembre del 83. Alfonsín recita el preámbulo en el Cabildo. Y como promesa de campaña, él quería, todo el pueblo argentino, ¿no? Saber qué pasó con los militares, qué pasó con las denuncias de desaparición de personas, de tortura, de centro clandestino de detención, de centro de concentración. ¿Cómo fue ese llamado para integrar la CONADEP? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué estabas haciendo en aquel momento de tu vida? Sí, en realidad, efectivamente, todo lo que iba a ser la política de derechos humanos formó parte muy importante de la campaña de 1983. Y en ese sentido, la postura del doctor Alfonsín siempre iba clara en ese sentido, fundamentalmente que iba a dejar, en el caso de ganar, sin efecto la ley de autoamnistía, y que partía de la base que era imposible pensar en democracia para siempre si no se investigaban los derechos humanos violados anteriormente. Así que después del 30 de octubre y antes de asumir el gobierno el 10 de diciembre, es decir, entre el 10 de diciembre se terminó de ultimar todo lo que iban a ser los primeros pasos de gobierno. Sí. A mí me llamó ya en el mes de noviembre, en el Hotel Panamericano, que era donde estaba dando esos primeros pasos, y bueno, me impuso exactamente ya de la idea con más precisión, y me encargó puntualmente que vaya buscando lugar también donde nos íbamos a reunir. Sí. Él estaba hablando con los que iban a integrar la comisión, pero que yo vaya tomando también contacto con ellos como para poder empezar en forma inmediata. Y bueno, así fue. Primero, claramente sabiendo la importancia que eso significaba, pero me parece que a medida que fue pasando el tiempo fue tomando la mayor magnitud que finalmente tuvo. Sí. A ver, Graciela Fernández Meijide fue quien recepcionaba las denuncias, ¿es así, Daniel? En realidad... O la encargada, ¿no? Sí, en realidad nos distribuimos la tarea, pero prácticamente nosotros hacíamos todos tareas comunes, tomábamos nosotros en general, por supuesto Graciela, pero también yo, otros de los secretarios, sí, y también algunos de los propios integrantes, lo mismo que cuando hemos ido a los que posteriormente denominamos centros clandestinos de detención, a hacer
inspecciones, a hacer inspecciones oculares, a ir acompañados muchas veces de arquitectos o de los propios personas que habían estado privados de la libertad en esos lugares. Así que fue un trabajo hecho en común, que sí fue de suma importancia cuando se incorpora Graciela, que habrá sido más o menos a los 20 días que se conformó la comisión, porque eso fue un impulso de confianza, especialmente en los organismos de derechos humanos, porque ella venía puntualmente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y aparte, fundamentalmente, tenía el drama de uno de los hijos. De haber perdido. Digamos que desde ese propio lugar ella decidió integrarse a la comisión, creyó, y a partir de que ella creyó también creyó mucha otra gente que después generaron testimonios realmente muy importantes que nos permitieron ir reconstruyendo todo lo que con el tiempo pudimos ver, y lo más importante, demostrar que no fue improvisación, sino que realmente hubo un plan, como dijimos en el informe, un verdadero plan siniestro de secuestro, de muerte, de desaparición y de la manera de apropiarse de propiedades, de hijos, y también de ir incursionando en todos los ámbitos de poder de la República, ámbitos que hacen a la economía, que hacen a lo social, que hacen a lo comunicacional, y bueno, por eso en muchos se desconocía lo que había ocurrido verdaderamente, y también había temor que se mantuvo incluso en los primeros meses del gobierno del doctor Alfonsín, porque había dudas si efectivamente se podía avanzar en la investigación a quienes estaban entregando el poder en ese momento. Te iba a preguntar eso, Daniel. Acá muchas veces se cree que en diciembre del 83 vino la democracia y que los militares se fueron a dormir o se asustaron y se escondieron abajo de las camas, cosa que no pasó eso. Me imagino que durante el proceso de recepción de denuncias, de ir a los centros clandestinos de detención, de empezar a investigar y a revolver el fondo de olla, me imagino que la tarea tuya y la tarea de tus colegas o de quienes integraban la comisión no fue para nada fácil. La pregunta puntual es, ¿tuviste miedo en algún momento? ¿Estuviste asustado? ¿Te apretaron en algún momento? Bueno, hubo amenazas de todo tipo, incluso nosotros funcionábamos en el Centro Cultural San Martín. En más de una oportunidad aparecieron violentadas las puertas y archivos, que nos llevó a nosotros en aquel momento, que parecía un avance realmente increíble, haber microfilmado la mayoría de los testimonios, de los expedientes, y depositarlos en el Banco Nación. Y después los propios visitas a esos centros clandestinos de detención, siempre en la mayoría de los casos se encontraban, más allá que había ya una autorización emanada de la propia Presidencia y Ministerio de Defensa para ingresar, en más de una oportunidad quienes estaban al frente de esos cuarteles exhibiendo incluso armas, impedían que entremos, en algunos casos hasta que, más allá de la orden presidencial, exigían una autorización de los jueces, y bueno, en más de una oportunidad hubo que pasar más de una noche a la puerta de esos lugares a la espera de poder tener finalmente el acceso, y efectivamente era encontrar y entrar a sus despachos y que nos recibían portando armas o con armas en los escritorios, y fundamentalmente eran un tiempo donde aparte había permanentemente un requerimiento, por supuesto no aceptado, de
ir pasándole los legajos que vamos teniendo en la comisión. O sea, efectivamente fue tiempo muy, muy difícil porque juntaban varias cosas. Por un lado, mucho de desconocimiento real de lo que había pasado en la Argentina, mucho temor, y por otro lado, estábamos saliendo de una democracia en un país que vivíamos rodeados de otros países donde todavía los gobiernos militares tenían plena vigencia. Y en el caso de la Argentina, único caso finalmente en el mundo, es que se decidió investigarlos, no negociar, no acordar una salida, sino investigarlos, y llegado el caso, con la intervención de la justicia, siempre actuando conforme al debido proceso, como en el propio decreto donde se ordenó el juzgamiento de la Junta y de las cabecillas de la guerrilla, establecían de la necesidad de seguir el debido proceso, dar el derecho de defensa, todo eso que finalmente se hizo, y que incluso inicialmente estaba previsto que el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas podían juzgar si es que actuaban diligentemente y en tiempo. Y se tomó el recaudo de que si así no lo hacían, intervenía la justicia federal, como finalmente... Como por suerte pasó, ¿no? Ocurrió. Como por suerte pasó. Como efectivamente. Así fue, y se siguieron todos los pasos, y en realidad la tarea de la CONADEP fue la alternativa de, más allá de temas estrictamente de la justicia, ir generando todos los elementos, poder constatar lo que había ocurrido y lograr que se sepa y que se crea. Sí. Daniel... Y realmente la tarea de la CONADEP logró algo fundamental, que fue una condena moral. Y aparte, en toda la investigación, pudo construir elementos que después sí fueron utilizados por la justicia y por ese gran fiscal, como fue el doctor Estracera, para poder finalmente, con argumentos sólidos, lograr que la Cámara Federal termine generando las condenas que correspondían. Daniel, te hago una consulta. Cuando empezaste a laburar, cuando empezaste a caminar, cuando empezaste a ir a inspeccionar los centros de la muerte, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impresionó de todo eso? Decís, uy, mira, ¿cómo puede ser posible toda esta locura o lo que hicieron estos animales? Ni los animales hacen eso, ¿no? Como dijiste vos antes, que no fue algo al voleo, sino que estuvieron pensando en cómo atacar a un grupo de la sociedad y desaparecerlo. Pero más allá de eso, ¿algún hecho puntual que recuerdes vos que digas, pucha, sí, qué bárbaro esto, ¿no? Sí, la verdad que el primer enorme impacto fue recibir testimonios. Recibir testimonios de padres, de madres, que tenían todavía la esperanza de encontrar con vida a sus hijos, en muchos casos que habían cambiado su dormitorio y llevado a lugares cercanos a la puerta, porque siempre estaban con toda esa expectativa, y poder convivir con eso todos esos días, de tener que albergar una esperanza, como pasaba a través de los familiares, pero con la certeza, a medida que habían corrido los años, de que eso era un tema muy, muy improbable que ocurra. Así que eso realmente eran momentos desgarradores, y después el haber ido reconstruyendo a partir de esos testimonios, más que ya llevar investigaciones individuales de acuerdo a las características similares de cómo se tomaban los testimonios, reconstruyendo a partir de esos testimonios, empezar a descubrir esos centros clandestinos y ver realmente impresionados cómo
lo que nos habían narrado muchos de esos testimonios. Cuando llegábamos a esos lugares podíamos constatar que ocurría eso, a veces más allá de haber modificado desde el punto de vista físico, quizás pintado algunas paredes o cambiado algún piso. Por eso se recurrían muchas veces a arquitectos para ver el tiempo que tenía eso, pero los ruidos, los olores, todas cosas que eran coincidentes con los distintos testimonios. Y bueno, constatar eso realmente fue muy, muy, muy impactante. Lo mismo que el haber participado en exhumaciones de cuerpos, en cementerios, sí, donde había NN, y haber contado con la colaboración importantísima de genetistas, que fueron realmente de un aporte fundamental. Y bueno, para muchos de nosotros que podíamos saber qué es lo que había ocurrido, pero mucho desde lo teórico, poderlo ver en el momento, y muchas veces en estos últimos casos, en presencia de familiares. Bueno, realmente fue era un impacto durísimo que, bueno, a muchos de nosotros, sin ningún tipo de dudas, nos generó cambios, porque era imposible no tenerlos. No, me imagino. Y nosotros tuvimos muchos colaboradores para tomar también los testimonios. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo el manuscrito eran a mano, eran con máquinas de escribir, y muchos de esos colaboradores que venían de distintas estructuras del gobierno, que prácticamente no resistían el escuchar esos testimonios, y después nos pudimos, por suerte, ya nutrir con personas que estaban más acostumbradas porque habían tomado testimonios en distintos organismos de derechos humanos, y también eso significó un aporte de suma importancia. Daniel, a ver, para que no... Calculo que todo el mundo lo debe saber, el informe final de la CONADEP es el Nunca Más, es el libro Nunca Más, donde ahí se registran, bueno, todas las denuncias y el detalle exhaustivo de los campos de concentración, de los centros clandestinos de detención. Un libro muy fuerte, muy, muy fuerte. Lo leí cuando era adolescente, realmente no lo pude volver a leer todavía, o lo leí parte de ese libro, todavía no pude volver a leerlo. Que fue la piedra fundamental también del juicio, de llevar a los militares al juicio con todas esas pruebas. A modo personal, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste a los expresidentes de facto de la Junta Militar, sentados ahí, sentados en el banquillo, esperando el dictamen del juez, y cuando fueron condenados? A título personal, bueno, y como político también, ¿no? Sí. Nosotros, cuando terminamos el informe, en realidad la comisión se había creado para cumplir con esa tarea en el término de 6 meses. Después solicitamos 3 meses más, y la verdad que fue en un tiempo récord todo lo que se logró. El haber desentrañado, el haber individualizado más de 300 centros clandestinos de detención, individualizado más de 1.300 represores, y el haber aportado eso a la justicia para que después pueda llegar a concretar esa tarea. Y cuando ya vimos que el juicio avanzaba y que efectivamente estaban en el banquillo de los acusados, realmente fue estremecedor para nosotros, porque para muchos, y para mí en lo personal, también un impacto de una tarea que, más allá que se hizo con toda la fuerza, toda la voluntad y todo el corazón y la cabeza puesto en eso, siempre había algún temor final hasta dónde se podría llegar.
y porque había fuerzas de todos lados que querían muchas veces impedirlo. Y ver que había llegado a ese punto realmente para nosotros quizás fue de los momentos más impactantes de la recuperación de la democracia. El mismo día que nosotros llevamos el informe a entregárselo a la Casa Rosada, al presidente Alfonsín. La famosa foto de sábado con Alfonsín. Tal cual. Bueno, ahí fuimos todos, había un fuerte rumor de que se quería interrumpir esa llegada, hubo un acompañamiento muy grande. Y toda esa llegada a la Casa de Gobierno y la entrega, ese momento realmente fue algo excepcional, y todo el respaldo que desde un primer momento se dio desde el doctor Alfonsín, pero después desde haber logrado el acompañamiento superador de todo partido político. Finalmente, y eso creo que fue el gran logro, y más allá de mezquindades menores, toda la ciudadanía, sin distinción de partidos políticos, con una amplísima mayoría, fue quienes lo hicieron posible y quienes finalmente impidieron que quienes querían evitar que se llegue a esos puntos lo pudieran hacer. Y yo no tengo dudas, no me canso de decirlo y de tomarlo como una esperanza para lo que viene, que fue el último gran proyecto nacional que nos involucró a todos y que lo pudimos lograr. Hoy uno puede ver que efectivamente esa democracia está vigente, pero todos tenemos que tener la carga de ser conscientes que esta democracia no está dando todo lo que uno espera de la democracia. Claro. Al contrario, que es una democracia que está en deuda, y que es una deuda que tenemos todos, sin diferencia de partidos políticos, porque todos hemos tenido un tour, ¿no?, de gobierno, algunos más, otros menos. Y acá lo que no hemos podido reconstruir es un rumbo definitivo del país, que vaya hacia un lado y que después cada uno con sus características podamos llevar a que ese rumbo nos impida empezar siempre de cero, porque si no, no llegamos nunca a ningún lado. Y eso creo que es el gran objetivo y la gran deuda que hay con la democracia, de volver a reconstruir un proyecto común. Era muy común en esos tiempos escuchar yo hago 2 o 3 referencias sin intención de tener un vínculo partidario, pero sí, me parece que era muy importante. O sea, el preámbulo de Alfonsín era la unidad nacional, era para todos. Con toda claridad, la alternativa de convocar a la unidad nacional para lograr este objetivo era de todos. Y cuando Alfonsín solía decir, con la democracia se come, se educa y se cura, grandes objetivos: es la educación, es la justicia, salud, es la salud, el progreso con equidad, una salud pública de alcance para todos. Y bueno, esos tienen que ser los objetivos que nos unan y de los cuales no se pueda salir, y que después, bueno, tiene que haber cambios de gobierno con la voluntad popular, pero con una pauta que tiene que ser inamovible para que nuestro país, que tiene muchas posibilidades, pero que está en una situación realmente compleja y que va a llevar años superarla, pero poder llevarla con la confianza que vamos en un rumbo definido. Daniel, se nos termina el tiempo. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. La verdad que fue un honor entrevistarte. Y como ciudadano te doy las gracias. Te doy las gracias por lo que hiciste allá en 1983, por formar parte de esa piedra angular que fue para encarcelar y juzgar a la Junta Militar, que fue el Nunca Más y fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Te agradezco como ciudadano
y te agradezco como profesional por estos minutos. Te quedo muy agradecido por tus palabras y bueno, y un gusto haber hecho esta nota y espero que sea útil. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas noches, que tenga buenas noches. Era Daniel Salvador, quien fue, como lo presenté hasta hace poquito, ex vicegobernador de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y en el año 83 y 84 fue secretario de Procesamiento de Datos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, de la CONADEP. Esos locos que escribieron el Nunca Más, ¿no? En este 24 de marzo creo que me pareció algo atinado sacarlo al aire. Así que el señor Venturini se calzó la 10 como productor del programa y pudimos entrevistar a Daniel Salvador. Se vienen unos temitas, tanda, y hay más tipos raros.